Dice la Escritura, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Bien, la esclavitud de que habla el Señor en las Escrituras es la esclavitud del pecado, la esclavitud de las obras de la carne, la esclavitud que aleja al hombre de la libertad a la cual Dios llama al hombre, que es la libertad de hacer las obras justas de Dios, que son las que nacen de su corazón. Por eso es que cuando el Señor vino, lo primero que dijo cuando se le dio el libro a leer, cuando se le dio a leer allí en la sinagoga el libro de la ley, fue esto: porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a predicar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y a raíz de esta escritura, el Señor viene predicando un evangelio de liberación a los cautivos, pero es la cautividad espiritual, es la libertad que Dios da a los presos en cárceles espirituales, porque lo que no se ve en el mundo físico se manifiesta en el mundo espiritual de manera tangible, como lo es la esclavitud del pecado en el corazón del hombre, el alma presa en sus pecados, el alma cautiva en sus iniquidades, el alma que está atada y que está enyugada en trabajos que realmente son fuera de la voluntad de Dios, en los trabajos que las tinieblas la ponen a hacer. Y esto es verdadera esclavitud, no aquello a lo que los hombres llaman esclavitud, porque el Señor, hablándole de esto al pueblo, les dijo que el que lo siguiere y al que en el Hijo libertare sería verdaderamente libre, y si permanecieren en sus palabras, realmente serían libres. Y lo injuriaron y le dijeron que por qué decía él eso, si nunca habían sido esclavos de nadie. El Señor los dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esta es verdadera esclavitud, la esclavitud que el hombre no puede hacer otra cosa sino pecar, la esclavitud que el hombre no puede obrar de otra manera sino en contra de la voluntad de Dios. Esta esclavitud, de la cual Dios vino a libertar a través de Jesucristo, esta esclavitud es una esclavitud que se manifiesta de manera tangible en el mundo espiritual. Y las personas tienen sus manos atadas para no ejercer la voluntad de Dios, para no amar a Dios, para no hacer las obras del Espíritu Santo que ha preparado para todo creyente desde antes de la fundación del mundo, porque es para los creyentes, aunque es para todos, pero es manifiesta en los creyentes. Por eso vino el Señor, por creyentes. Y todos pueden ser creyentes, pero no todos lo son. Pero bien, el Señor vino a libertar de esa esclavitud, y esa esclavitud hace que el hombre no pueda actuar conforme a la voluntad de Dios y no pueda ejercer las obras de Dios, no pueda someterse a Dios, no pueda ser siervo de la justicia, por lo cual contiene la Escritura que cuando nosotros éramos libres de la justicia, éramos esclavos del pecado. La libertad de la justicia es la libertad de obrar libremente opuesto a la justicia de Dios, que es Jesucristo, opuesto a la voluntad de Dios, que es la orden de Dios a través de su Espíritu. Esta es la libertad de la justicia. El hombre es libre de la justicia porque puede hacer lo que quiere, pero esto es verdadera esclavitud, porque en el mundo espiritual, cuando se es libre de la justicia para hacer lo que se quiere, se es esclavo del pecado. Pero cuando se es libre del pecado, para no hacer lo que desea la carne, para no hacer lo que dicta el corazón inclinado al mal en todo tiempo, entonces, cuando se es libre de eso, se es siervo de la justicia. Se es esclavo de uno y siervo de otro, o siervo de aquel o esclavo de este otro. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual las cosas se manifiestan de esta manera para el alma del hombre y para dar al hombre conforme a lo que su alma desea, porque esta esclavitud y esta libertad no está en el cuerpo, esta esclavitud y esta libertad está en el alma, y el alma es la que va a recibir el castigo eterno del infierno, o es la que va a recibir el descanso eterno en las moradas de Dios, y es la que va a recibir la vida eterna y la vida abundante que Dios ha prometido a los que le obedecen y a los que le aman.
Y esa alma, que tiene un cuerpo físico y tangible, pero no se ve mientras está en el cuerpo, esa alma hace que el cuerpo actúe conforme a lo que ella desea, conforme a su esclavitud o conforme a su libertad. Si ella es esclava del pecado, el cuerpo va a actuar en función de eso, porque el pecado la esclaviza, el pecado la hace que ella actúe. Aun cuando el hombre de pronto no quisiera hacerlo, pero la hace que ella actúe en aquello que el pecado quiere. ¿Pero por qué? Porque lo ama. Mas si no lo ama, no puede esclavizar a esa alma. Pero si el hombre ama aquel pecado, aquella alma es esclava de ese pecado. De manera que el hombre no puede hacer otra cosa sino pecar. El hombre no puede hacer otra cosa si es mentiroso sino mentir. El hombre no puede hacer otra cosa si es lascivoso, sino tener lascivia en el corazón y ejecutarla en el cuerpo. El hombre no puede hacer otra cosa si es injurioso, si es blasfemo, si el hombre es codicioso, sino ejecutar todas aquellas acciones que él ama en su corazón. El hombre no puede hacer otra cosa sino hacer aquello que él ama en su corazón con respecto al pecado. Y esta es la esclavitud del pecado, de la cual Cristo vino a libertar al hombre, pero al hombre que le cree y al hombre que se entrega a él para verdaderamente ser libertado. Pero muchos reciben a Cristo por diferentes motivos que no son realmente el motivo principal, que es que sus almas sean libertadas de la esclavitud del pecado para ir al cielo con Dios. Y cuando el hombre recibe al Señor por ese tipo de cosas, por cosas seculares, por cosas que no son la principal, por cosas que no son el objetivo principal por el cual el Señor vino, como dice la Escritura, de la mano del Seol los libraré y los salvaré y los libraré de la muerte. O sea que el Señor vino a salvarnos del Seol, del infierno. ¿Cómo? Libertando nuestros corazones del amor por el pecado, y así entonces liberta las almas de ese pecado. Pero cuando el hombre recibe otro tipo de salvación, él no entiende que esta es la salvación y él la recibe por otro motivo, no con este fundamento y no por el motivo principal. El hombre puede proclamarse creyente, el hombre puede incluso congregarse, el hombre puede incluso tener liderazgo en las congregaciones, el hombre puede incluso conocer las escrituras, aunque a su manera, pero el hombre continúa siendo esclavo del pecado en el fondo de su corazón. En el fondo de su corazón lo ama y su alma continúa siendo esclava, aunque no lo manifieste abiertamente al 100%, pero allí hay esclavitud. Y por eso fue que el Señor dijo que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es la casa? La casa es la casa espiritual, que es la casa de Dios, pero no se refiere a una casa física, no se refiere a un templo hecho de manos de hombre donde se congrega el hombre, no se refiere a esa casa, se refiere a la casa de Dios donde entran todos los salvos, pero esa casa es espiritual y esa casa tangiblemente está en el cielo. Esa casa tangiblemente está en los atrios de Dios, donde entra todo creyente, porque allí no es como una casa que tiene límites en la tierra y que tiene allí una distancia, ¿verdad?, de anchura, de longitud y demás, sino que el cielo no lo pueden entender los hombres, es infinito y las cosas que hay en el cielo no se pueden describir con lenguaje humano. Pero aquella es la casa del Padre, la casa de la libertad para hacer las obras de Dios, la casa de la libertad que ejecuta libremente las obras de Dios, porque el hombre es siervo de Dios, pero que el hombre es libre para no ejecutar ningún tipo de pecado, es libre de la esclavitud del pecado. Ahora, en la casa del Señor, en las congregaciones, hay personas que son esclavas del pecado. Muchos, en cantidades incontables, en cantidades que no se pueden contar, porque es la mayoría, por lo cual el Señor dice que el pueblo del Señor es un grupo pequeño, es una manada pequeña, no es un grupo grande, es una manada pequeña, porque esos han entendido verdaderamente la libertad a la cual vino Cristo a libertar al hombre, la libertad para ser libres del pecado y para verdaderamente ser siervos de la justicia. Pero si el hombre no se somete a ese servicio a Dios, el servicio a Dios es estar sujeto a su voluntad, es estar sencillamente allí
opuesto a todo lo que es libre para obrar conforme a lo que se quiere hacer, sino sujeto solamente a la voluntad de Dios, sujeto a sus órdenes. Este es el servicio a Dios. Este es el siervo de la justicia. La justicia es Jesucristo. Como dice, que cuando éramos libres de la justicia, éramos esclavos del pecado. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, entonces somos siervos de la justicia, para que sirvamos al Dios vivo, porque así servimos al Dios vivo, siendo siervos de la justicia. Si nosotros no queremos servir a la justicia, si nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, entonces somos libres de la justicia, y esa libertad de la justicia hace al hombre esclavo de muchos pecados que él no entiende en su corazón. Y por eso, tanta blasfemia. Por eso tanta calumnia entre la misma cristiandad, por eso tanta ofensa entre la misma cristiandad, que de pronto uno le responde con ofensas a otros, le responde a otros con agresividad, le responde a otros con palabras vulgares, le responde a otros con diferentes tipos de cosas que provienen de las tinieblas, sin aquel otro haberle hecho nada, sencillamente por oponerse posiblemente a una posición, a una forma de pensar o algo así. ¿Por qué? Aquel que responde de esa forma puede que no cometa grandes pecados como aquellos pecados de vicio y demás, pero es esclavo de muchos pecados que no entiende. Y cuando el hombre se manifiesta de esta forma es porque el hombre no sirve completamente a la justicia. El hombre no es siervo de la justicia, sino que es libre de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no está sujeto a la perfecta voluntad de Dios, que el hombre no busca obedecer las órdenes exclusivas de Dios, no buscando hacer lo que él quiere. Cuando esto es así, el hombre, aunque intente ser libre y piense ser libre de muchos pecados grandes, va a ser esclavo de otros pecados que no entiende. Por eso es que hay tinieblas en su corazón, porque el pecado no deja libre a ninguno que no sirva a la justicia. Y ese servicio a la justicia es ser esclavo de la justicia, pero esa esclavitud es buena, porque esa esclavitud es la verdadera libertad del alma. La verdadera libertad del alma. Pero cuando no es así, el hombre entonces sirve a la injusticia, sirve a la iniquidad, y aquella iniquidad lo domina, lo gobierna, y el asunto es que la persona no se da cuenta que es gobernado por la iniquidad, por la injusticia, por la mentira, por el menosprecio y por todo tipo de pecado, por todo tipo de pecado que hay entre los hermanos, y aún pecados medianos y pecados grandes que los hombres hacen en oculta, pero que no lo expresan públicamente en las congregaciones. ¿Pero por qué? Porque temen realmente anunciar su verdadera esclavitud. Pero cuando el hombre reconoce su esclavitud, cuando el hombre verdaderamente entrega a Dios su esclavitud y se decide a servirle a Él para hacer solo su voluntad y para hacer sus órdenes, buscando en todo tiempo cuál es la orden de Dios, el hombre puede ser libre del pecado. Porque cuando se es siervo de la justicia, entonces el pecado ya no toma lugar. El pecado ya no entra para esclavizar. Por eso es que dice que al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Hoy se levantan muchos hombres hablando de autoliberación. Hoy se levantan muchos hombres hablando de estrategias para ser libres. Y esta autoliberación es demoníaca, diabólica, satánica y perversa. Porque el Señor ha hablado claro y ha dicho, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Si hay una autoliberación, no hace falta el Espíritu Santo que me diga lo que tengo que hacer. Si hay una autoliberación, no necesito obedecer a las órdenes de Dios. Y sería mentira la palabra que dice que si somos siervos de la justicia, somos libres del pecado. Si hay una autoliberación, no necesito a Cristo porque por mí mismo puedo hacer las cosas. Estos son aquellos que salen hablando de ciertas teorías y de ciertas enseñanzas, salir de las tinieblas para mostrar un supuesto mundo espiritual que ellos han entendido por sí mismos, pero Satanás se lo ha declarado, porque la verdadera libertad del hombre es el servicio a la voluntad de Dios, aquel que permanece en su santa voluntad, no haciendo lo que quiere, no buscando lo que quiere, no viviendo como quiere, no ejecutando las órdenes de su propio corazón ni las que le dice el compañero, porque si el líder espiritual, si realmente es líder, está equivocado, si el líder espiritual está errado
y manda a hacer una orden en contra de la voluntad de Dios que Dios no ha ordenado, y aquel que sirve en la congregación la ejecuta, este va a ser siervo del pecado, porque está siendo siervo de algo que es en contra de la voluntad de Dios, aun cuando el líder espiritual sea verdadero líder, y cuando peor todavía, cuando no sea verdadero líder, instituido por Dios, no por papeles, ni por concilios, ni ninguna de estas cosas, sino en el mundo espiritual, lo cual hoy no se ve en las congregaciones, porque la mayoría que hay es de sí mismo. La mayoría que hay es del propio corazón del hombre puesto por los hombres. Pero cuando el líder verdaderamente es dirigido por Dios, porque sirve a la justicia, porque es siervo de la justicia, porque no hace nada que Dios no le diga, y todo lo que hace es lo que Dios le diga, así sea predicar, así sea hacer el tipo de culto, así sea ir a donde tenga que ir, así sea lo que sea, y todo lo hace porque Dios se le diga, hace esto y esto no, esto sí, esto no, en aquella perfecta comunión con Dios. Los que siguen eso verdaderamente siguen una verdadera libertad, y el pecado huye de ellos para ser libres entonces del pecado. Esta es la verdadera libertad a la cual Cristo llama al hombre, la libertad del pecado, porque la libertad de las obras de la carne, la libertad de la justicia esclaviza al hombre en las obras de la carne. La libertad de lo que es la voluntad de Dios esclaviza al hombre en aquello que es en contra de la voluntad de Dios. Y esta esclavitud es imposible que el hombre se la pueda quitar de encima. Para el hombre es imposible ser libre por su propia cuenta. Sin mí, el Señor lo dijo, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Por tanto, toda autoliberación es en contra de la verdad del Señor, en contra del Espíritu Santo, y es animal, terrenal y diabólica, salida de un corazón perverso y corrompido que no tiene otra cosa que hablar sino pecado, mentira y turbación. El hombre que interpreta por sí mismo las Escrituras y que no es dirigido por Dios y que no es enseñado por Dios en el secreto, escuchando al oído su verdad, habla mentiras, y este va a ser esclavo de esa mentira. Siempre lo va a hacer y no va a poder hacer otra cosa. La esclavitud no deja al hombre hacer otra cosa. La esclavitud al alma es a la que esclaviza. Y si el hombre muere en esa esclavitud, el hombre, una vez que termine su vida en el cuerpo, va al lugar de su prisión, a las tinieblas del infierno. Porque en el infierno hay prisiones de oscuridad. Literalmente las hay. Y allí están presas las almas. Allí están ya en un lugar en que espiritualmente ya se están manifestando así, para que cuando el alma salga del cuerpo ya vaya literalmente, físicamente allí. Y el hombre que es libertado de esa liberalidad, de esa falsa liberalidad de hacer lo que quiere, ese hombre cuando hace eso y se somete a la justicia de Dios, al servicio a Dios, es libre de aquellas prisiones de oscuridad en el infierno. Pero cuando el hombre no se somete a la perfecta voluntad de Dios, el hombre queda preso en aquellas prisiones de muchos pecados que él no entiende, y cuando esa alma sale del cuerpo debe de ir a su lugar. ¿Por qué? Porque el pecado lo esclavizó. El pecado que esclaviza lleva allí al alma. Él va adelante, él va matando las almas, él va esclavizando las almas, y detrás viene la muerte, y detrás de la muerte viene el Seol, tragando las almas. ¿Por qué? Porque el pecado es el que hace el trabajo de esclavizar. Y eso es lo que acontece en el mundo espiritual, que las almas son esclavas, pero piensan que son libres, y dice, somos libres para cantar, para bailar, para beber, para comer, para disfrutar, comamos y bebamos, hagamos lo que queramos, porque mañana moriremos. Dios nos ha hecho libre. Incluso pronuncian a Dios, incluso el evangelio liberal, de la liberalidad que hoy muchos profesan. Ese evangelio habla de una libertad del servicio verdadero a Dios, que no se somete a la perfecta voluntad de Dios y hace lo que quiere porque dice que ya Cristo la salvó. Porque esto es un falso evangelio. Este no es evangelio de la verdadera libertad. Este es evangelio de la esclavitud del hombre en sus propias obras. Y esta libertad es falsa. La Escritura le llama falsa liberalidad. Es una liberalidad que el hombre tiene para hacer de todo tipo de cosas que no cree que son pecado, pero esta liberalidad lo lleva a las tinieblas del infierno. Esta liberalidad es el engaño de Satanás, que los mantiene cautivos, esclavizados a sus almas en todo aquello que él quiere que ellos hagan.
y cuando esa alma sale del cuerpo, debe de ir a su lugar, a las prisiones de oscuridad. Y por eso el Señor dijo que Él vino a libertar a los cautivos, a sacar a los presos de las cárceles. Y cuando el hombre entiende esto, el hombre entonces se somete a esa verdadera sumisión que debe someterse, a ese verdadero sometimiento, a ese verdadero servicio, que es el servicio a la libertad, porque Cristo es la libertad verdadera, la libertad para hacer el bien, la libertad para amar, la libertad para perdonar, la libertad para servir en amor, la libertad para hacer las obras de Dios, la libertad para hacer lo justo, la libertad para no juzgar injustamente, la libertad para no ofender. Esa libertad es Cristo Jesús. Y cuando el hombre se somete al servicio a Dios, lo cual los hombres llaman esclavitud, se somete a esa libertad. Esa libertad lo liberta de la esclavitud del pecado. Pero la falsa liberalidad, para hacer lo que se quiere, esta lo hace libre de esta libertad, de este servicio, para ser esclavo de muchas cosas del cuerpo y para ser esclavo de la obediencia al hombre, a su propio corazón, y al hombre que es dirigido por sí mismo, como los falsos pastores, falsos maestros, y aquellos que, aunque no sean falsos, se dirigieron por sí mismos porque se extraviaron del camino de la verdad para no escuchar a Dios. Esta es la verdadera esclavitud y esta es la verdadera libertad. La libertad viene del servicio al dueño de la libertad, que Él mismo es la libertad, que es Jesucristo, y es sometido completamente en una vida que no hace lo que quiere, ni actúa como quiere, ni siquiera piensa como quiere, sino que todo lo somete a Dios. Este verdaderamente es libre, pero el otro que piensa que es libre, este es esclavo del pecado, este es esclavo de la injusticia, este es esclavo de la iniquidad, y no puede hacer otra cosa y no se da cuenta hasta que va a su lugar. Y este es el que no queda en la casa para siempre. Este entra en la casa en el momento en que se arrepiente. Padre, me arrepiento, perdona mis pecados. Pero al poco tiempo sale de allí, porque queda demostrado con su vida que realmente él ama aquel pecado. Y quedando esto demostrado, aunque permanezca en las congregaciones, en la casa verdadera, la del cielo, la espiritual, no permanece. Pero el Hijo permanece para siempre, porque el Hijo es nacido del agua y del Espíritu, nacido del corazón de Dios, por la dirección del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo en su secreto, y que le enseña todas las cosas, lo hace nacer y lo guía en todo, lo hace nacer, y entonces Hijo de la libertad. Y por eso el Hijo sí permanece para siempre, porque el Hijo ama las verdaderas obras de Dios y aborrece aquellas obras liberales, aborrece las obras del pecado, aborrece las obras del propio corazón del hombre. Y este es el Hijo que permanece en la casa para siempre y eternamente habitará en las moradas eternas de Dios con Él por siempre. Gloria a Dios.